La isla Pangea. ¿Qué era exactamente? Solo pocas personas lo saben. Saben que hace mucho tiempo, fue el campo de batalla de 5 entidades de los elementos, y que hoy en día se ha convertido en uno de los lugares más inaccesibles y alojados del mundo. Pero que hoy será al fin visitado por un hombre con deseos de venganza. Pero quizá en este lugar encuentre mucho más de lo que buscaba. ¿Quién era ese hombre? Evian. Evian aterrizó sobre la isla. Sabía que debía encargarse de la parte oscura de ella hasta el final del camino. Sabía que debía buscar en la sección actual a algún tipo de ente de la vegetación o algo así, por lo que siguió caminando. Era un lugar hermoso y lleno de vegetación. Un ambiente nada hostil pero que te daba la sensación de estar siendo vigilado. Así era el Pangea tropical. Nuestro héroe caminaba por un sendero que parecía haber estado hecho solo para él. Solo para aquel hombre que fuera a llegar de alguna forma a la isla, y de alguna forma sabía que tenía que seguir por ese camino. Después de explorar durante media hora, Evian se encontró con una criatura sentada. Era de piel verde y compartía algunos miembros de su cuerpo con la madera. Una sensación de seguridad indicó a Evian que él era el sujeto que buscaba. Evian dudaba si debía acercarse, así que intentó llamarlo por el nombre de Señor Elemental. Esto no funcionó. Intentó también hablarle en otros idiomas, pero este seguía ignorándolo. Después de unos minutos dejó de intentarlo y se sentó esperando alguna señal de que por lo menos siguiera vivo. Pasó otro rato más y el ser elemental se levantó tranquilamente, aún ignorando a Evian, el cual estaba muy atento a sus movimientos, esperando a cualquier indicio de querer iniciar una pelea. Pero solo comenzó a caminar con tranquilidad. Parecía que para este ser, Evian era tan insignificante que ni siquiera merecía su atención, así que Evian se puso justo frente a él, mirándolo fijamente y haciendo que se detuviera y le devolviera la mirada. Era una mirada tranquila y serena. Evian quiso decirle algo, pero el ser lo anticipó levantando un poco la mano y comenzando a hablar. Tú, hombre de tierras lejanas, veo dolor y obscuridad en tu alma. Dime pues qué has venido a hacer en esta isla sagrada. Dime tu propósito y tu destino y veré si te ayudo o te elimino. Vamos, habla con la verdad o perece ante mi poder ancestral. Venganza. Entonces vos estáis sujeto a las cadenas del abismo de la vendetta. Si es así, puedo ayudarte más de lo que crees. Después de todo, debes ansiar mucho el obtener tu cometido si has volado tú mismo hasta aquí. Pero me temo que yo no decido por mí mismo quién debe ver a Necron. El Consejo de los Elementales te apoyará si logras disuadirlos y obtener su ayuda. En cuanto a mí, siempre y cuando me cuentes tu tormentosa historia, te apoyaré. Evian le contó sobre su pérdida mientras el ser elemental lo escuchaba atentamente. Después de oír lo que tenía que decir, se levantó y le dijo su nombre. Woodsman comenzó a caminar adentrándose más al bosque y diciéndole a Evian que lo siguiera. Así los dos atravesaron el cada vez más denso bosque hasta que llegaron a una pequeña grieta que dividía el terreno. Por un lado estaba el bosque en el que se encontraban, y por el otro se hallaba un terreno rocoso y áspero, parecido a un desierto, pero mucho más hostil. Ambos cruzaron al otro lado saltando la pequeña grieta. Ese terreno podía ser solo una sexta parte de la isla, pero al no tener árboles que obstaculizaran la vista, Evian pudo ver lo amplio que era. Había muchas rocas en el suelo, algunas más grandes que otras, y algunas montañas pequeñas, pero ahora no era momento de admirar la isla, sino de continuar. El ser elemental seguía guiando a Evian para llegar a la próxima zona, y este no dejaba de sentir que lo observaban. Entonces la tierra se abrió justo frente a ellos dejando salir un charco de lava. Evian no acababa de entender muy bien lo que ocurría, cuando de un momento a otro, de todas partes comenzaron a aparecer más grietas en la tierra cubiertas con lava que se desbordaba cada vez más. Ambos corrieron evitando las grietas, pero justo antes de llegar al final de la zona, una grieta aún más grande se abrió dejando salir a una criatura humana y roja de entre la magma. Esa criatura no era más que el ser elemental Heat.
el segundo elemental que había encontrado, aunque este al parecer no era tan amigable. En el momento en el que apareció Heat, las montañas comenzaron a temblar y progresivamente se transformaban en volcanes activos. Gustman intentó hablar con Heat en un idioma extraño, pero Evian supo que las cosas no se arreglarían diplomáticamente cuando el ser elemental Heat comenzó a arder aún más al rojo vivo. Entonces Gustman tocó la áspera tierra, y usando su poder sobre esta, comenzó a hacer que algunas grietas volvieran a cerrarse junto al volcán más cercano a ellos. Al parecer estaba intentando tranquilizar la ira del ser elemental Heat. Fue entonces cuando Evian se dio cuenta quién era el ser elemental Heat. Él era el mismo héroe elemental que los ayudó a combatir a los dos dragones en el pasado, pero ahora era mucho más poderoso. ¿Es acaso que vino aquí para conseguir poder después de su encuentro hace ya 5 años? Evian se acercó para intentar hablar con él, pero al estar lleno de ira, Heat desconoció a su compañero de batalla mandándolo volar más allá de su territorio. Evian perdió el conocimiento en los pocos segundos del impacto. Quizá esa no fue una buena idea. Todos alguna vez conocimos a Evian como un héroe. Pero antes de ser un héroe para los demás, él fue un hombre de familia. En su vida lo único que importaba era su esposa y sus 2 hijos. La realidad era que Evian tenía habilidades sobrehumanas, pero eso no le importaba. Pudo ser famoso o rico, pero eso no le daba felicidad. Su familia le daba esa felicidad y le hacía olvidar los problemas mismos que tenía esa ciudad. Su esposa sabía de sus habilidades, y siempre lo consideró como su propio héroe personal. Ella confiaba en él y en que algún día usaría sus habilidades para un bien mayor, pero Evian tenía miedo de hacer tal cosa y perderla a ella y a sus hijos. Por eso mantuvo oculto tanto tiempo lo que lo hacía especial. Lamentablemente, la vida no siempre es justa. Una noche tormentosa, la esposa de Evian salió a hacer unas compras junto a él. Y las cosas hubieran sido completamente diferentes si no fuera porque cruzaron por el callejón menos indicado. Si no hubiera sido porque unos matones estaban jodidamente enojados esa noche por haber perdido a su cliente hacía tan solo unos minutos en el bar de al lado. Si no hubiera sido porque una chica olvidó barrer la acera en la salida de su negocio y por ello Evian y su esposa no cruzaron la calle para evitar molestarla. Si no hubiera sido porque ese mismo día estaba lloviendo y la misma lluvia los obligó a tomar el rumbo por el que pasaron. Quizás si algo de aquello no hubiera ocurrido, ambos estarían en casa tan solo unos minutos después. Pero tal es la desgracia e infortunio de Evian, que al final lo que ocurrió fue una pelea provocada por los matones. Evian estaba ganando a pesar de que eran más de 10 sujetos. O al menos era así hasta que sujetaron a su esposa y la degollaron al ver que no podrían contra él. Fueron unos idiotas al haberla asesinado así. Solo lograron sellar su propio destino. Pudieron haberla tomado como rehén y tal vez haber podido salvarse. Pero no fue así. Evian estalló en una ráfaga de furia y dolor que despertó su poder interior haciendo que de sus manos salieran poderosas garras afiladas con las que descuartizó miembros de algunos matones, y tan solo unos segundos después, su camisa se rompió cuando aparecieron en su espalda unas grandes alas que usó para elevar lo más alto que pudo a los hombres que asesinaron a su esposa, y entonces a lo alto, él los soltaba. Evian se divertía cortándoles cada uno de sus miembros mientras caían horrorizados en su propia pesadilla. Después de todo, hay que temer a la furia del hombre calmado. Una vez que acabó con todo, se desmayó en un charco que antes era de agua, pero ahora estaba cubierto por sangre. Había perdido a su esposa. Esos malditos se la habían arrebatado. Eso era lo menos que se merecían. ¿O no? Aún así, ¿cómo se suponía que Evian iba a decirle a sus hijos que su madre había muerto?
¿Cómo se suponía que podría seguir llevando tan solo la mitad de lo que era su vida? ¿Cómo se suponía que iba a cargar con el peso de la culpa al no haber podido salvar a su propia esposa? Todo era su culpa, todo siempre había sido su culpa. Quizás si le hubiera hecho caso a ella desde antes y hubiera usado sus poderes para el bien, habría atrapado a esos cabrones antes de que lo hubieran asesinado. Pero no lo hizo. No lo hizo por su estúpida idea egoísta de perder lo que quería, pero fue justamente esa la razón de su propia pérdida, ¿o no? ¿Es acaso que merecía tener sobre todo ese dolor? ¿Es acaso que merecía tal carga de responsabilidad? Evian había despertado en el callejón. Se sentía exhausto. Era de día, pero no lograba distinguir ningún color. No lograba darle color a su nuevo mundo sin ella. Entonces se dio cuenta de que no tenía fuerzas, pero tenía que verla una vez más. Uno no puede imaginarse cuán difícil es no poder decirle adiós a esa persona cuando deja tu vida. ¿No sería acaso una mejor opción el seguirla a donde quiera que vaya, incluso si a donde ha ido es al más allá? No, ella querría que él siguiera adelante aún a pesar de cada dificultad. Ella querría que él tomara esto como una oportunidad de cambiar las cosas, una oportunidad de evitar que otros pasen por lo mismo, porque eso es lo que ella querría. Entonces Evian sacó las fuerzas necesarias para levantarse, cargó el cuerpo vacío de vida de su esposa y lo llevó a un mejor lugar, donde podrían tratarlo mientras él iba a casa a cuidar lo que quedaba de su antigua vida, sus hijos. Por suerte las alas y las garras habían desaparecido, pero el dolor no. Se preparó el funeral de su amada, y cuando estuvieron al fin solos los dos, él le prometió que sería su héroe siempre, de ella, de sus hijos, de la ciudad. Sería lo que ella siempre quiso que él fuera, y defendería ese ideal aún hasta el final de todo. Fue entonces cuando se convirtió en el héroe elemental de Evian. Fue entonces que conoció a sus compañeros, los héroes elementales. Fue entonces que juntos salvaron la ciudad. Fue entonces que Evian olvidó por completo cuidar a sus hijos y los descuidó. Fue entonces cuando los perdió. Incontables veces ha querido dejar de intentarlo, simplemente desistir en esta lucha llamada vida. Pero ¿cómo romper esa promesa? ¿Cómo destruir lo único que ahora lo unía con su amada? Eso era lo único que le quedaba, la única y gran razón por la que luchara. Incluso en parte, porque anhelaba morir en batalla y estar una vez más junto a su familia. ¿Acaso era pecado extrañarlos tanto? Evian se levantó. Estaba herido, casi no tenía fuerzas, pero aún así se levantó. Ignoró el lugar en donde se encontraba. Era una zona con vientos muy fuertes, arena, y un ser elemental que al parecer también era hostil. Pero a Evian no le importó. Él había venido para conseguir más poder, para poder vengarse de los dragones que se habían llevado la vida de sus hijos. O al menos del dragón que quedaba. Evian atacó al ser elemental de viento, siendo repelido por este con corrientes de aire muy fuertes. Pero Evian no se rindió. Él intentó una y otra vez. Sin importar cuántas veces caía, cuántas heridas se abrieran, cuántos golpes recibiera. Nada podía detener su espíritu de venganza. Si no se detenía, pronto moriría, y él lo sabía muy bien. Pero tampoco era tan malo. El plan B siempre fue morir. Pero al menos por ahora, eso no pasará. Un flujo de agua gigantesco se abrió paso a Evian hasta cubrirlo por completo y llevárselo. Él ya no se podía mover. Pero no quería abandonar la muerte, ya se había aferrado a ella. Entonces se dio cuenta de que estaba volviendo a perder el conocimiento. Sería una suerte simplemente ya no despertar. Entonces Evian trató de pensar en su familia. Quizá con suerte, su sueño eterno sería un paraíso. Pero todos sabemos que la suerte tampoco es justa. Quizá Evian ya no quería estar allí, pero era su destino. Porque al final, ¿cómo sabríamos qué es la felicidad sin la tristeza?